Muy bien, señores, entonces continuamos con la clase y vamos a empezar a ver la teoría que nos corresponde para el día de hoy para ver esta matriz que estamos viendo en pantalla. Es una matriz en Excel sobre equipos consumidores. Vamos a ver cómo se complementa esta matriz porque con base a esta matriz estaremos desarrollando la próxima evaluación para la próxima semana, el laboratorio número uno, si Dios lo permite. Entonces tenemos que empezar a hablar sobre el dimensionamiento de una instalación eléctrica. Cómo nosotros podemos empezar desde cero a hacer un dimensionamiento de una instalación eléctrica y podemos entonces, independientemente de qué tipo de instalación, poder nosotros generar una idea básica de cómo va a ser la instalación eléctrica. Por ejemplo, si nos busca alguna persona para, para hacer la instalación eléctrica de una vivienda nueva, aunque sea una vivienda pequeñita de interés social, pues lo primero que tendríamos que hacer nosotros es conversar con el propietario del inmueble para saber cuáles son sus expectativas, de qué tamaño va a ser la vivienda, cuántos metros cuadrados, si va a ser de una planta, si va a ser de dos plantas, cuántas habitaciones, eh, etcétera. ¿Cuál va a ser su dimensionamiento, su expectativa en cuanto al área que va a tener la vivienda y también en cuanto a los equipos que van a estar conectados en la vivienda? Puede ser que quieran instalar equipos modernos o que por el contrario vayan a tener únicamente equipos con menos cargas para conectar. Entonces eso va a depender mucho del cliente en específico, de que quiera conectar el cliente. Puede ser que sea una vivienda en la cual únicamente vamos a tener, por ejemplo, un televisor o una pantalla en la sala y otra en el cuarto principal, o que por el contrario sea una vivienda donde quieran tener pantallas de televisión en todas las habitaciones. Entonces, siempre lo primero que vamos a hacer es hablar con el cliente y preguntarle cuáles son sus expectativas y cuáles son los equipos que va a estar conectando en esa instalación eléctrica que se le va a diseñar. Porque para poder diseñar la instalación eléctrica, nosotros tenemos que tener suficientemente claro qué tipo de equipos van a conectar y cuántos equipos van a conectar. Podría ser, por ejemplo, que quieran hacer ahí una habitación adicional para un cuarto de costura, por ejemplo, donde vamos a tener un par de maquinitas de costura, o puede ser que el señor tenga ahí la expectativa de construirse un pequeño taller de mecánica o de soldadura o cualquier otra cosa. Entonces, siempre vamos nosotros a preguntar primero antes de empezar a diseñar. O sea, no vamos a empezar por lo contrario. O sea, vamos a empezar primero a hacer un censo de cargas. Un censo de cargas es poner en un documento como el que estamos viendo en pantalla todas las cargas que van a estar conectadas al sistema. En este caso vamos a hacer una demostración de cómo sería, por ejemplo, para una residencia, pero igual lo haríamos para cualquier otra cosa. Eh, sea una bodega, sea un pequeño negocio, una panadería, lo que sea, entonces nosotros siempre vamos a tener que hacer un censo de cargas. Igual nos va a servir en el caso de que nosotros, alguien no nos consiga o nos contrate para hacer una revisión de una instalación eléctrica por un alto consumo. Por ejemplo, que dicen, bueno, es que estoy pagando mucho de energía y quiero saber por qué se está dando ese problema. O sea, lo primero que deberíamos de hacer nosotros es el censo de cargas para saber cuánta carga está conectada y con base a eso nosotros ya tener un estimado de cuánto puede estar consumiendo mensualmente y cuánto sería el costo económico. Entonces, esto es una pequeña matriz que he diseñado para ese tipo de casos. En el caso de una residencia, entonces nosotros tenemos ciertos equipos en una residencia. Bueno, los más comunes que tenemos en la cocina son, bueno, obviamente la cocina eléctrica,
vamos a tener un refrigerador probablemente, un horno microondas, un coffee maker, una olla arrocera, probablemente algún sartén, podríamos tener por ahí una licuadora, tendríamos también obviamente una lavadora, una plancha, televisores, iluminación, etcétera. Entonces, dependiendo de eso, nosotros podríamos ir determinando qué equipos tenemos conectados o qué equipos vamos a conectar a futuro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es precisamente eso. Vamos a asumir que vamos a hacer una instalación eléctrica de una vivienda y que vamos a hacer un complemento o un censo de carga de lo que tenemos conectado en esa vivienda. Entonces, en una vivienda tradicional, nosotros lo más que tendríamos trabajando son los equipos de cocina. Obviamente lo que les acabo de mencionar ahorita, equipos de cocina. Y obviamente lo que más utilizamos también es la iluminación de la vivienda y también los tomacorrientes generales. Y después de ahí vamos a salir con otros circuitos ramales para algunas otras cosas. Entonces podríamos empezar con la parte de iluminación. Generalmente en una vivienda, eh, la iluminación, nosotros la tradicional, la teníamos en iluminación incandescente, tecnología incandescente o tipo halogenuro. Ahora es muy común utilizar tecnología LED para iluminación. Entonces, dependiendo de la tecnología, sí va a cambiar también el consumo de esos equipos, de esos equipos que van a estar ahí consumidores. Por eso se llama equipos consumidores, porque son todos los equipos que nosotros vamos a estar conectando en la instalación y que van a consumir energía. ¿Y cómo medimos nosotros entonces un equipo? Bueno, nosotros los equipos, para poder cuantificar cuánto consumen, tenemos que hacer la medición en cuanto a su potencia, o sea, en la unidad de medida de watts. Generalmente los equipos van a traer una placa de características en donde nos va a decir, bueno, el equipo se debe conectar a 120 voltios, va a consumir tantos amperios y probablemente nos dé el valor de la potencia. Si no nos da el valor de la potencia, pues ya por medio de la ley de Ohm, pues ya nosotros sabemos sacar el valor de la potencia. Entonces, la potencia siempre la vamos a ocupar y la vamos a estar midiendo en cuanto a la potencia. Por ejemplo, acá en iluminación, yo voy a poner por acá iluminación, iluminación, voy a ponerle iluminación 1, ¿verdad? Y voy a decir que otra iluminación 2, porque vamos a segregar la iluminación en 2 en este caso, iluminación 2. ¿Ok? Entonces la iluminación generalmente la vamos a estar conectando a 120 voltios, los dos a 120 voltios. En cuanto a la potencia, yo puedo decir que una parte de la vivienda está conectada y hago la sumatoria de los bombillos y yo puedo decir, bueno, que tengo 6 bombillos y esos 6 bombillos son de 12 watts, entonces yo tendría que decir, bueno, ¿cuánto es el consumo total de ese circuito de iluminación? Entonces yo digo que 6 por 12, eso me da 72 watts de potencia. Entonces voy a tener 72 watts de potencia. La iluminación 2 podríamos decirle que va a andar cercana a los 100 watts de potencia por ahí. En cuanto al uso diario, eso depende de cada familia. Puede ser que en algunas familias utilizan mucha iluminación durante el día, en otras no, o que no esté la gente dentro de la vivienda, que salen a trabajar temprano, etcétera. Entonces, las horas de uso diario uno las va determinando dependiendo de cada familia y el uso que le dé a cada familia. Si yo quiero dividir la iluminación diciendo, por ejemplo, la iluminación de la sala, la iluminación de la cocina, iluminación de los cuartos principales y el baño, lo puedo hacer, o iluminación de exteriores. En este caso, como es solamente demostrativo, únicamente vamos a poner 2 iluminaciones. Pero si ustedes determinan, ustedes dicen, bueno, por ejemplo, en mi casa es que la cocina pasa todo el día, hay gente en la cocina y prácticamente
se utiliza muchas horas la cocina, entonces lo ponen como un segmento aparte, como una iluminación de cocina aparte. En este caso, yo voy a decir que la iluminación 1 va a tener 3 horas de uso diario y la iluminación 2 también va a tener 3 horas de uso diario. Entonces, como ustedes ven aquí, al ponerle las horas de iluminación, automáticamente me va a calcular el consumo en watts por hora, me realiza automáticamente la matriz, el cálculo, me realiza el cálculo del consumo en watts por mes y también el consumo en kilowatt por mes. ¿Por qué en kilowatt? Porque los kilowatts son la unidad de medida que utilizan las empresas eléctricas para facturarnos la energía. Las empresas eléctricas nos facturan en kilowatt mensuales. Por eso es que al final lo que vamos a obtener son kilowatt mensuales. Y entonces, para poder yo saber cuánto me representa estos dos iluminaciones en costos mensuales económicos, yo necesito saber cuál es el precio del kilowatt hora. Y el precio del kilowatt hora, pues nosotros lo podemos conseguir de varias formas. Las dos formas más habituales es, por ejemplo, si vamos a la página de ARECEP, que es la autoridad reguladora, y entramos a la sección de tarifas, entonces ahí vamos a tener un apartado donde vamos a ver las tarifas eléctricas por distribuidora, por empresa distribuidora, dependiendo de la región donde nosotros estemos. Ahí podemos ver el costo del kilowatt hora. Si no, entonces en nuestro recibo eléctrico, que nosotros nos dan mes a mes las empresas distribuidoras, nosotros vamos a tener el importe que nosotros pagamos mensualmente. Por ejemplo, que pagamos 40.000 colones de corriente. Entonces ahí nos va a decir, bueno, la lectura anterior del medidor fue tantos kilowatts, la lectura actual tantos kilowatts y el consumo sería la diferencia de esos dos. Entonces que nos diga consumo 300 kilowatts. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Tomar ese monto final que nosotros pagamos y lo dividimos entre los kilowatts. Y eso nos va a dar el valor de cada kilowatt hora. Obviamente vamos a tener ahí unos pequeños rubros que están en el recibo, que es un porcentaje para el cuerpo de bomberos, el impuesto, etcétera, pero podemos sacar un estimado. No necesariamente puede ser, tiene que ser exacto. Aquí lo que vamos a hacer es una estimación. Entonces, para trabajar con una estimación más o menos promedio, anda por ahí de los 85 colones el kilowatt hora. Pero si quieren tenerlo más exacto, entonces se fijan en el recibo, hacen esa comparación, hacen la división y obtienen el valor del precio de kilowatt hora. Entonces, automáticamente me está diciendo la matriz que en iluminación 1 me va a representar mensualmente 550 colones y anualmente estaría pagando 6.609.60 colones anualmente. Y en iluminación 2 estaría pagando mensualmente 765 y anualmente 9.180. Eso sería el consumo que yo tendría más o menos solamente en iluminación de 1.315 colones mensuales. Y a partir de ahí, pues ya yo empiezo a meter todos los demás elementos que yo necesito para calcular. Por ejemplo, vamos a decir la cocina eléctrica. Vamos a incluir la cocina eléctrica. La cocina eléctrica generalmente la conectamos a 240 voltios y según la reglamentación, la cocina eléctrica debería de tener mínimo 8.000 watts de potencia. Pero esos 8.000 watts de potencia es si nosotros tuviésemos conectada la cocina corriente full, o sea, si es una cocina de 3 o 4 discos, si estuvieran los 3 o 4 discos full, más el horno, más las dos resistencias del horno. Y eso casi nunca sucede. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, es que yo necesito, o generalmente usamos únicamente un disco o utilizamos 2 discos para cocinar. Si fuera, digamos, únicamente un disco, pues yo diría que anda más o menos por 1.500 watts de potencia. Entonces yo diría, bueno, la utilizamos más o menos 2 horas en el transcurso de la mañana y 2 horas en la noche, entonces yo le pondría 4 horas. ¿Ok?
4 horas. Entonces ya ahí me está calculando automáticamente todo el consumo que representa la cocina eléctrica para mi vivienda. Por ejemplo, refrigerador, refrigerador. El refrigerador lo conectamos a 120 voltios. Si nosotros no sabemos cuánto es la potencia del refrigerador, pues nos fijamos al lado atrás en la placa de características. Ahí nos va a decir cuánto es la potencia de ese refrigerador. Si no tenemos la potencia del refrigerador porque se borró la placa o no la encontramos o lo que sea, nosotros nos podemos ir a internet y vamos a encontrar diferentes tablas con valores de potencia aproximadas para algunos equipos. Por ejemplo, esta tabla que vemos aquí nos da los electrodomésticos y nos da la potencia, pero me lo está dando en kilowatts. Yo necesito watts. Entonces tengo que tener el cuidado de hacer bien la conversión, ¿verdad? O buscar otra tabla en la cual sí me dé los valores en watts. En este caso me está dando aquí la potencia en watts y también me lo está dando en kilowatts. Entonces vean que, por ejemplo, el frigorífico, o sea, el refrigerador, me dice que anda entre 250 y 350 watts. Entonces yo voy a decirle aquí que es de 250 watts de potencia. Y en cuanto a las horas de uso diario, ahí es donde yo tengo que tener cuidado. Porque el refrigerador, por ejemplo, todos sabemos que el refrigerador pasa conectado las 24 horas del día. Y si yo pongo aquí 24 horas, vemos que el monto es muy elevado, anda parecido a la cocina. Y en la vida real eso no sucede con el refrigerador, porque el refrigerador está conectado, sí, las 24 horas, pero él tiene un dispositivo que se llama un termostato que él se encarga de conectar y desconectar ese refrigerador cada cierta temperatura. O sea, si la temperatura aumenta, él va a conectar la unidad para que se enfríe y mantener esa temperatura que ya le hemos asignado. Una vez que llega a esa temperatura, se va a desconectar un espacio de tiempo y así sucesivamente. Entonces nosotros tendríamos que sentarnos ahí con un cronómetro a medir más o menos cuánto tiempo es que trabaja ese refrigerador y eso va a depender de la temperatura, de la tecnología del refrigerador y otras condiciones. Pero en estudios que se han realizado se tiene más o menos un estimado que el refrigerador trabaja alrededor de 8 horas diarias normalmente. Entonces lo pasamos a 8 y vemos que pasamos de 15.000 colones a 5.100 colones el refrigerador. Entonces ahí tenemos el refrigerador. Entonces ahí tenemos que tener ese cuidado. No está conectado, o sea, no va a estar trabajando 24 horas. Va a estar conectado 24 horas, pero trabaja únicamente el tiempo establecido de acuerdo al sistema que tiene para controlar la temperatura. Otro caso, por ejemplo, es un router. Si nosotros tenemos un router para el Internet, generalmente lo conectamos a 120 voltios y siempre van a tener una potencia pequeña. Puede tener una potencia de unos 3 a 5 watts de potencia. Entonces, en este caso, tiene una potencia de 3 watts y este router permanece conectado 24 horas y él no tiene ningún sistema que lo desconecte. Entonces, él sí permanece conectado 24 horas. Entonces, aquí sí tengo que ponerle yo 24 horas porque él pasa las 24 horas conectado. Pero como es de una potencia pequeña, no nos va a estar representando demasiado consumo. Vemos que en el costo mensual son 183 colones. Esto es un router. Por ejemplo, la lavadora. Ponemos la lavadora. Generalmente la conectamos a 120 voltios. Es una lavadora pequeña. Ya si es una lavadora mayor, pues probablemente sea 240 voltios. Nos fijamos en su placa de características para saber cuál es su potencia.
Si no conocemos la potencia, pues lo buscamos en alguna de las tablas de potencia y buscamos entonces acá, por ejemplo, la lavadora. Me dice que la lavadora anda entre los 1500 a los 2200 watts. En esta tabla, yo puedo hacer la comparación con otra tabla, como la que vimos anteriormente, y vemos que la lavadora efectivamente anda entre los 1500 y los 2200 watts. Tenemos otra tabla, podemos verificar y vemos que la lavadora anda entre los 1500 y 2200 watts. Entonces le vamos a poner los 1500 watts de potencia. Entonces yo digo, mire, que en mi casa la lavadora la utilizamos únicamente los sábados y la ponemos 1 hora y media. Trabaja 1 hora y media. Entonces yo le pongo 1,5 hora y media. Entonces ya ahí me realiza el cálculo. Ojo que tenemos que ponerlo como coma. Si yo le pongo como punto, le pongo 1,5. Observen que el cálculo no me da bien, me da signos acá. Tiene que ser en coma, 1,5 para que me dé el valor que yo necesito para la lavadora. ¿Ok? Otro equipo que podríamos tener presente podría ser, bueno, y digamos aquí que tengamos el horno microondas, que es muy utilizado, ¿verdad? Entonces el microondas anda entre 900 a 1500 watts. Vamos a ponerle los 1000 watts al microondas. Entonces voy a ponerle aquí microondas, 120 voltios y le vamos a poner los 1000 watts de potencia. 1000 watts de potencia. Entonces, ahora yo tengo que determinar cuántas horas al día estoy utilizando ese microondas. Entonces, yo digo, bueno, es que el microondas trabaja a tiempos muy cortos. A veces lo ponemos 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es un estimado. Entonces, yo digo, bueno, más o menos en la mañana puede ser que vamos a ver, ¿qué le ponemos? Unos 10 minutos, ¿verdad? Al mediodía 10 minutos y en la noche 10 minutos, 30 minutos. Entonces sería 0,5, 30 minutos, 0,5. Y ahí me da entonces el valor del microondas. Otro equipo que podríamos tener ahí, que se usa bastante, es por ejemplo el televisor, las pantallas. Generalmente, bueno, el televisor tradicional andaba entre 150 y 400 watts de potencia. Vamos a ver otra tablita por acá para ver si aparece el televisor. Igual, 150 a 400 watts, anda por ahí. Le vamos a poner los 150. Entonces yo le voy a decir aquí que tengo un televisor o una pantalla. Ahí nos fijamos en la placa de características de la pantalla porque obviamente la pantalla va a consumir menos. Y le voy a decir que 150. Entonces yo determino, bueno, es que ese televisor está ubicado en la sala y se utiliza únicamente un rato en la tarde, media hora en la tarde y media hora por la noche. Entonces le digo que 1 hora. ¿Ok? Entonces yo le puedo decir a este que este sea el televisor de la sala, de la sala. Pero tengo otro televisor en habitación principal. Igual 120, 150 watts de potencia. Pero como es en habitación principal, entonces yo en la noche si llego a ver bastante televisión, yo digo que yo puedo más o menos 3 horas, 3 horas y media, 3,5 horas. Y si tengo más televisores, pues voy adicionando más televisores. O sea, yo no tengo que poner absolutamente todo lo que tengo ahí en la habitación o en el cuarto. Si tengo una lámpara de noche, si tengo un reloj despertador, si tengo un calefactor o un aire acondicionado, cualquier elemento que esté conectado a la red eléctrica, yo tengo que anotarla en esta tabla que tengo acá, que es la tabla de equipos consumidores. Entonces, por ejemplo, una olla arrocera. Una olla arrocera, 120 voltios. Vamos a ver cuánto es la potencia más o menos de una olla arrocera, a ver si aparece por acá. Bueno, no me aparece en esta.
Vamos a ver en esta otra, no me aparece, y lo buscamos acá en esta otra y no me aparece. Pongámosle ahí más o menos unos 700 watts de potencia. Entonces, generalmente, si hacemos arroz por la mañana, la olla arrocera va a estar más o menos unos eh, entre 15 a 30 minutos utilizándose. Entonces, le vamos a poner 30 minutos 0,5, la mitad. ¿Ok? Otro equipo que utilizamos muchísimo es, por ejemplo, el computador. Utilizamos mucho la laptop, ¿verdad? Vamos a poner aquí, laptop, 120 voltios. Y generalmente el computador pues va a tener una potencia como de unos, no, sin mucho, 75 watts de potencia. Entonces yo digo, bueno, yo trabajo en la computadora, estoy trabajando en teletrabajo y trabajo desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, cuento las horas. O no, yo no trabajo en teletrabajo, nada más lo utilizo un rato por la tarde para hacer tareas, hacer cualquier cosa, o lo utilizo en la noche 2 horas, vamos a ponerle 2 horas. Entonces ahí están las 2 horas de la laptop y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a ir completando todo este cuadro que tenemos acá con todos los equipos. Y al final, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener el costo que cada equipo me representa mensualmente y el costo anual de cada equipo. Igual vamos a tener acá arriba en la ventanita color verde el promedio de toda esta suma de todos los equipos. Entonces, estos 31.000 colones sería más o menos, si yo tuviera solamente esto conectado en la vivienda, lo que yo tendría que pagar en el recibo eléctrico. Entonces, yo lo comparo con el recibo eléctrico de la empresa y yo digo, bueno, anda bien el promedio. Obviamente no va a ser exacto, ¿verdad? Porque es un promedio, pero ya puedo tenerlo como referencia para dos situaciones. Bueno, para decirle al cliente que me contrató para la instalación eléctrica, decirle, mire, con todos los equipos que usted piensa conectar, usted va a ir pagando más o menos esto por mes. O si alguien me consiguió a mí, me contrató para que le hiciera un estudio de por qué estaba pagando tanto, y yo con base a esto, yo le puedo decir, mire, está pagando bien, o sea, la empresa le está cobrando bien porque anda más o menos parecido, o decirle, mire, que tenemos que bajar el uso de la cocina eléctrica porque le está representando 15.300 colones mensuales. Entonces ahí puede estar el problema, o bueno, aquí no lo pusimos, o puede ser la plancha, o puede ser el refrigerador. Yo puedo decirle, mire, es que el refrigerador está trabajando mucho. Puede ser que esté el termostato malo, que esté conectándose más tiempo de lo debido y no esté enfriando correctamente. Entonces, también esta matriz me podría servir a mí para identificar posibles fallas en el sistema. ¿Qué está pasando con los equipos que están conectados? ¿Por qué me están consumiendo tanto? ¿O a qué se debe que me consuman tanto? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. Correcto. Sí, profesor. muy bien, perfecto. Entonces, vean, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta matriz ya está en la plataforma, está disponible en la plataforma. Ahí van a encontrar ustedes tres matrices. Dame para ver exactamente a dónde están ubicadas. Dame para buscarlas, para que quede aquí también registrado en la grabación de estas tres matrices. Pues vamos a ver, voy a pasarlo por acá un momento para que lo logren apreciar ustedes y voy a venirme por acá. Entonces, ustedes van a encontrar tres matrices que vamos a estar viendo. Hoy vamos a ver esta matriz y tal vez nos dé tiempo de empezar a ver otra matriz que tenemos ahí. Entonces, acá lo vemos en la lección número 7, que se llama dimensionamiento y una instalación eléctrica. Tenemos el machote, cálculo, sección de conductores. El machote para el tablero eléctrico y el machote de equipos consumidores. Este de equipos consumidores
es el que estamos viendo en este momento, es esta matriz que estamos viendo. Los otros ya los pueden descargar, pero los vamos a ver más adelante cómo lo vamos a hacer. Entonces, esta matriz que se llama equipos consumidores, que estamos viendo cómo se complementa, va a ser la que ustedes van a desarrollar para el laboratorio número 1, equipos consumidores. Lo que vamos a hacer, ustedes van a tomar esta matriz, la van a llenar con los datos de cada una de sus viviendas, con los equipos que tienen en sus viviendas. Van a llenar los datos y vamos a hacer la comparación en el precio de todo esto. Ok, entonces ustedes la van a llenar, la van a complementar y la van a subir a la plataforma. Ok, en la plataforma ya está habilitado acá en la lección número 8 el laboratorio número 1 y el laboratorio número 2. El laboratorio número 1, que es esta matriz, está habilitado a partir de hoy. Estamos a partir de hoy y va a estar disponible hasta de hoy en 8 días a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde no van a poder subirlo más. Vea que tenemos 8 días para hacerlo y es sumamente sencillo hacer este trabajo. Este es el laboratorio número 1. Entonces, a partir de hoy está habilitado y estará disponible hasta de hoy en 8 a las 6 de la tarde. Y el laboratorio número 2, Profe, adelante. profe, es que tengo medio malo el internet, se medio entrecortó. El Esa laboratorio matriz, número 2 la matriz que hizo ahorita está usted, acá también. En este laboratorio número 2 va a estar disponible a partir de la próxima semana. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana, cómo se llena el laboratorio número 2 y va a estar disponible también por 8 días, hasta la siguiente semana a las 6 de la tarde. Va a estar disponible los dos laboratorios. O sea, para los dos laboratorios, ustedes van a tener 8 días de tiempo para subirlo a la plataforma. Ok, entonces, ¿alguien me hablaba por ahí? Jairo Barca, profe. Dime, don Jairo. Profe, esa matriz que usted hizo ahorita, nosotros tenemos que hacerla a partir de esta semana hasta el otro jueves. ¿Hay tiempo? Con todo lo que tengamos en la casa. Correcto, exactamente. Tienen 8 días para resolverla, esta, pero no con esto que yo puse acá, ¿verdad? Sino con los datos de su casa. O sea, si Los usted datos va, exactos. La iluminación de cada cuarto, la cocina, exactamente, refrigeradora, exactamente, televisores, abanico, todo exact- lo que haya. todo lo que tengan en la casa. ¿Ok? Ok, ok, Entonces, ok. por ejemplo, yo aquí puse iluminación 1, iluminación 2. Entonces usted dice, bueno, yo voy a decir, bueno, la iluminación de los cuartos principales. Otro va a ser iluminación de la cocina, otro iluminación de la sala, otro iluminación de exteriores. Usted va poniendo aquí, vea que tiene suficiente espacio. La matriz está hecha con suficiente espacio. Ok, ¿Okay? está bien. Profe, veo que el precio del el kilowatt yo puedo buscar la tarifa igual en la página del ICE. Uso el normal que tienen el que es exacto en la vida real. Correcto, como les indicaba cuando estábamos viendo esa partecita, hay dos formas. La tarifa, en el caso suyo, el del ICE, que está en la página de Arecep, ¿verdad? Ujú. Ahí usted encuentra el kilowatt hora para eso. Obviamente en el recibo vienen otros rubros que son el impuesto, un timbre de bomberos y otras cosas más ahí, pero va a ser un aproximado. Y si no, entonces en su recibo eléctrico, el que usted recibe, entonces usted va a ver cuántos kilowatts de consumo tiene en el recibo. Y usted dice, bueno, me cobraron 40.000 colones y consumí 300 kilowatts o 500 kilowatts, entonces el precio del kilowatt hora es tanto. ¿Okay? Hace la diferencia nada más y lo apunta aquí. Pero más o menos anda por 85 colones, dependiendo de las empresas. Algunas, por ejemplo, la más barata creo que es Hasek y anda por ahí como 83 a 85 colones. Ok, está bien, profe. Ok. Ahora, esta matriz, lo que ustedes tienen que rellenar es los espacios que están sombreados. Ok. Vean que está sombreado este espacio donde va el equipo, donde va el voltaje, donde va la potencia y donde van las horas de uso diario.
y donde está el precio del kilowatt está sombreado. Todo esto está sombreado. Lo otro, ¿por qué no? Porque lo otro contiene ya las fórmulas. Entonces, si yo acá trato de escribir algo donde están las fórmulas, me va a poner un mensaje porque están bloqueadas esas teclas, esas celdas, ¿verdad? Entonces vean que aquí en estos espacios donde hay fórmulas, yo no voy a poder escribir absolutamente nada. Únicamente voy a escribir en los espacios sombreados y donde está el precio del kilowatt hora. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, correcto. Ok, perfecto. Entonces, recuerden que sí tenemos que tener cuidado con las horas de uso, ¿verdad? Con las horas de uso para algunos equipos, como por ejemplo el router, que sí permanece las 24 horas, o el refrigerador, que no permanece las 24 horas, sino que él tiene ciertos tiempos de, de conexión y desconexión. El refrigerador, si es el tradicional, que es de 11 pies, 12 pies, etcétera, pues generalmente anda entre 7 a 8 horas de uso diario. ¿Alguno tiene algún equipo especial por ahí que esté conectado en su casa? ¿Algún equipo especial? Lavavajillas, por ejemplo, o otro equipo. Profe, las UPS y extractor de grasas, La UPS permanece conectada 24 horas, correcto, ¿verdad? 24 horas. Esa permanece conectada 24 horas. El extractor no. El extractor generalmente trabaja únicamente Eventual, en el momento que estás cocinando, ¿verdad? correcto. Si es un extractor de cocina, si es un extractor del baño, de olores de baño, esos obviamente casi siempre se conectan cuando usted enciende la luz para que ellos empiecen a trabajar. Ujú. Los aires acondicionados también para gente que vive en Guanacaste o zonas donde hay aire acondicionado también, entonces nosotros tendríamos que determinar cuántas horas está usándose, porque a veces si tenemos aire acondicionado en diferentes habitaciones, probablemente no estén conectados siempre, ¿verdad? Sino que los conectamos únicamente cuando ingresamos. Pero si tenemos, por ejemplo, una oficina o algún sitio donde tenemos que permanecer con aire acondicionado, pues entonces sí tendríamos que determinar esas horas de uso. ¿Cuál otro veamos, por ejemplo, en la lista que tenemos acá? Estas las pueden conseguir ustedes en internet. Bueno, están los televisores, computadores, equipos de sonido que no lo pusimos, amplificadores, bombillos, tomas, la plancha que no la pusimos, ¿verdad? Por ejemplo, la plancha, la plancha yo puedo ponerla acá, digamos, plancha. Las planchas que hay siempre son 120 voltios, andan como por los 1000 watts de potencia. Y yo puedo decir, mire, es que yo aplancho de una vez a la semana, media hora. Entonces, Le faltó ahí una potencia, profe, puso 100. así, correcto, gracias. Entonces yo le digo media hora, ¿verdad? Puede ser que otro diga, no, ya plancho 2 veces a la semana, entonces es una hora, hora y media. Entonces, el tiempo lo vamos determinando de acuerdo al uso que le demos a cada equipo. Entonces, vean que esta herramienta les va a quedar a ustedes ahí porque la pueden utilizar cuando van a hacer una instalación, saber qué equipos van a conectar y decirle al usuario más o menos, darle un estimado de cuánto podría pagar o cuando nos contratan para hacer una revisión, que es muy importante. Cuando nosotros hacemos una revisión por un alto consumo, esta herramienta nos facilita muchísimo porque haciendo el censo de carga, nosotros podemos determinar si el consumo anda muy parecido a lo que nosotros estamos pagando. ¿Qué otra cosa podríamos utilizar? Por ejemplo, aquí tenemos la potencia total. Vemos que aquí tenemos la potencia en watt de todos los equipos. Y si yo me voy aquí al final, yo podría tomar esto y hacer una sumatoria y saber cuánto es la potencia de todos los equipos. Por ejemplo, aquí me dice que son 6500 watts de potencia lo que tenemos acá. Entonces, sabiendo cuánto es la potencia, yo puedo incluso empezar a calcular algunas cosas
de la cometida principal, de alimentadores, etcétera, pero eso lo vamos a hacer con otra matriz que vamos a estar trabajando. Por ahora me interesaba que viéramos esta matriz porque es la que vamos a estar trabajando esta semana para el laboratorio número 1. No sé si tienen dudas o consultas sobre esta parte. No, pero ahorita Profe, no. digámosle, yo tengo una inversorcita pequeña para soldar. Esa la Ajá, uso de vez en cuando, esa también la puedo meter. claro que sí, claro, porque la utilizas, solo que la utilizas, digamos, en espacios. Entonces, en ese caso, muy buena pregunta. En ese caso, esto que estamos haciendo nosotros es para costo mensual y costo anual. ¿Ok? Entonces, como usted dice, yo la uso de vez en cuando, entonces dice, bueno, usted dice, bueno, yo hago un estimado que tal vez hago 2 soldaduras al mes, ¿verdad? 2 soldaduras al mes, media hora. Entonces, en total 1 hora. Entonces, usted pone 1 hora. ¿Ok? Si usted la utiliza más tiempo, entonces va sumando, ¿verdad? Los días que la utilice, porque si usted trabaja con una soldadora en un tallercito, por ejemplo, haciendo verjas o lo que sea, y la utiliza a diario, pues entonces sí tendría que poner más o menos un estimado de uso diario para esa, acá, en uso diario. Pero si es al mes, no, ¿verdad? Porque entonces estamos haciéndolo mensualmente. O por ejemplo, si tiene la soldadora, tiene, digamos, el inversor y tiene el taladro y tiene el esmeril y tiene el metabo, bueno, ese o cualquier herramienta, o sea, que usted se dedica a tener ahí un pequeño tallercito o hacer trabajos de soldadura, lo que sea, entonces lo que yo le recomiendo es hacer una matriz de esto solo para lo que usted utiliza en el tallercito, el pequeño taller. Entonces ahí entra la soldadora, entra el metabo, entra el taladro, todos los implementos que usted utiliza. Y hace otra matriz para solo lo que es de la casa, para que quede independiente. Entonces usted así sabe cuánto está gastando en el taller y cuánto está gastando en el consumo de la casa. Puede hacer la diferenciación. No sé si me entendés. Sí, profe, claro, más bien está bueno porque y así uno se mide un poco también. Exactamente, exactamente. Así usted sabe, puede identificar claramente dónde está gastando mayor cantidad de corriente. Profe, Pues una gracias. pregunta. En el caso, digamos, de una casita que tiene un apartamento ahí anexo al mismo medidor, igual habría que hacer lo mismo, 2 plantillas. Ve, ahí es otro caso, ahí es otro caso donde vos podés hacerlo independiente para saber cuánto te está consumiendo ese apartamento, ¿verdad? Que a veces la gente, en eso hay mucho problema, porque eso es muy común, ¿verdad? Que la gente Sí, construye un apartamentito, una segunda planta y quieren independizar las cargas porque al final dicen, mire, es que estoy pagando 60.000 colones y eso es usted el que está gastando o el otro le echa la culpa al otro. Entonces, sí. así, con esta matriz, usted hace una para la casita y otra para el apartamento y usted sabe más o menos estimado cuánto paga cada quien. Ah, ok, ok. Sí, es que uno se topa mucho eso, ¿verdad? Que ponen un disyuntor ahí aparte, pero lo meten al mismo medidor. Correcto. Correcto, es muy común. Entonces, esta matriz le sirve para todo eso, para saber. Eso se llama un censo de cargas, cuando uno hace un estimado de todo lo que está conectado en un edificio o lo que uno va a conectar al edificio, pues entonces eso se llama un censo de carga. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Por ejemplo, ve aquí tenemos el voltaje y tenemos la potencia. Entonces, con voltaje y con potencia, nosotros también podemos saber la intensidad, cuánto amperaje es para esta potencia que vimos que eran 6.000, bueno, ya ahora aumentó porque eran más, ahora aumentó a 6.500, ¿verdad? Que eran 6.500 watts. Entonces, con base a eso, yo saco la intensidad y puedo decir, bueno, la cometida que yo ocupo aquí es de calibre número 6, ¿verdad? O calibre número 4, porque con base a estos datos ya yo puedo saber más o menos cuánto va a ser el calibre del conductor. Sin embargo, tenemos otra matriz de calibre de conductores que nos va a facilitar todavía más eso, que va a ser más fácil. Entonces, por ahora, únicamente nos vamos a centrar en esta matriz que es la de equipos consumidores, que tiene esa aplicación. O
sea, saber más o menos cuánto pago yo mensualmente, cuánto pago anualmente, pero el que más nos interesa es el mensualmente, porque la empresa eléctrica nos va a estar facturando a nosotros mensualmente. Y con base a eso determinar cuál equipo es el que me está consumiendo mucha energía, me está gastando mucha energía. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, Profesor, yo tengo una duda, profe. Sí, dígame. Es que, bueno, ahorita yo estaba tratando de meterme a la página, ¿verdad? Para poder bajar esta matriz, pero no me deja, me manda un mensaje que tengo un error desconocido, pero no sé por qué, porque también intenté hacerlo por medio del teléfono y tampoco me dejó. Ok, vamos a ver, dame para revisar. A mí me tira el mismo error, pero usted, donde le da el error desconocido, usted le da volver a la página de inicio y baja. Ahí le van a tirar las tareas y el trabajo. Entonces usted se mete desde ahí sí, sí puedes descargarlo. Pero sí está tirando un error. Sí, Ok, pero eso lo está ¿le dándose en la entendiste al última. compañero? Vaya más para abajo, profe. Más para. Casi que lo que yo le recomiendo es, para que no les dé errores, terminamos la sesión esta de hoy, usted sale de la plataforma, vuelve a entrar a la plataforma y ahí lo vas a descargar. Aquí está, no, o sea, está bien, no tiene ningún problema. Es tal vez porque estamos conectados ahorita y yo estoy con la plataforma abierta también, en este momento la tengo abierta, entonces podría ser que le afecten algo. Entonces, o refrescar la página o esperar a que termine la sesión y luego descargar la matriz esta para que la puedan trabajar. Regáleme un segundito para pasar la lista. profesor, una preguntilla. Vieras que ya yo estaba en el límite ahí de las 8 y el internet está un poco lerdo por las lluvias y ya no pude subir el quiz. Viera qué torta con eso. Se le corta ahí, no le entendí, no sé quién era. Soy José, profe, José Bonilla, profesor, es que ya estaba en el límite ahí de las 8 casi subiendo el quiz y el internet está un toque lerdo por lluvias y ya no pudo subir el quiz. Ah, más bien les di más tiempo, de las 7:35 a las 8. Ya está cerrado. Vamos a ver. Sí, profesor, vieras que es que tuve unos atrasos, ¿no? Hay que en el camino en donde yo viajo hacia el trabajo, unos derrumbes, tuvimos que tirarnos por otro lado, entonces yo puse en el grupo ahí por aquello, yo no sé si usted lo vio. No, yo cuando estoy dando clases no utilizo el celular. Voy a pasar la lista, dame un chancecito para pasar la lista y revisar aquí en la plataforma a ver para verificar quién entregó y quién no entregó, porque no lo he revisado. Voy a pasar la lista primero, realmente un segundito. Vamos a ver, hoy estamos 14. Abarca Gómez, Presente, profesor. gracias. Araya Araya, Presente, profe. gracias. Mauricio Bonilla, Presente, profe. José Bonilla, ahí Presente, está. profe, Gracias. presente. Castro Hernández, Presente, profe. gracias. Chaco Mora, Presente, profe. gracias. González Valle, Presente, aquí estoy. gracias. Herrera Salazar, Presente, profe. gracias. Miranda Quesada, Presente, profe. gracias. Molina Arias, Presente, profe. gracias. Navarrete Gaitán, Presente, profe. gracias. Serrano Sánchez, no está Presente, Serrano, profesor. así está. Ya le había puesto ausente Serrano. No, es que estaba viendo aquí lo de la cuestión esta para meterme a buscar eso. Ah, Lo que pasa es creí que estaba viendo el partido, la CL. no, todavía no, me tiro el segundo tiempo. Tapia Delgado, Presente, profe. gracias. Torres Chavarría, Presente, profe. gracias. Y Vázquez Anchía, Presente, profe. gracias. Voy a revisar un momentito para ver. Ay, Dios, me salí.
Bueno, me salí de la plataforma, voy a volver a ingresar para ver quién entregó quiz. Profesor, una pregunta. Bueno, les confirmo los que están en la plataforma. Tengo a Torres Chavarría, González Valle, Miranda Quesada, Abarca Gómez, Araya, Molina Arias, Bonilla Fabricio, Vázquez Anchía, Herrera Salazar, Castro Hernández, Chacón Mora, Serrano Sánchez, Tapia Delgado y pendientes, esos son los que se recibieron, y pendientes de ingresarlo tengo a José Bonilla y Navarrete Gaitán. Correcto, Navarrete, profesor. Sí, Navarrete estaba. correcto. Sí, yo estaba también como a ¿Qué pasó, las, Navarrete? no, como a las 8:03, 8:04 iba a entregarlo, pero no, ya me ponía que no se recibía el archivo. ¿Ya lo tienes listo? Y Sí, Fabián, hey, José, Sí, profesor, sí, ya está listo. dame un momentito para ver si puedo cambiar esto. Ahí está. Ay, Dios. 21. Ay, sí. Vamos a ver. Tienen a las 9:15 Navarrete y Bonilla para subirlo. 9:15. ok, listo, profe, gracias. Bueno, Listo, profe, ya lo voy a subir. bueno, jóvenes, lo dejamos hasta aquí entonces. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden el laboratorio y que pase muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Listo, Buenas profe, noches, gracias. profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches, gracias. Bueno, hasta Buenas luego. noches. Hasta luego.